Como dije hace un ratito, hoy quiero hablarles acerca de gratitud. Y realmente la forma en la que el Señor me dio este mensaje, fui invitado a una empresa secular, o sea, un negocio, a hablar en una actividad de acción de gracias con todos sus empleados. Y yo traté de una manera simple, sencilla, ¿verdad?, de hablarle a gente que en su mayoría no conoce al Señor, de la importancia de la gratitud. Pero parece que en lo sencillo de presentarlo, cuando salí de ahí mi esposa me dijo, yo quiero que tú prediques eso en la iglesia. Y yo le dije, ¿tú crees? Pero fue tan presentado de manera tan sencilla y ella dijo, pero realmente en mi corazón siento la importancia de la gratitud en el corazón de aquellos que amamos y servimos al Señor. Así que a ustedes quiero traerle un mensaje un poquito más elaborado, pero con el mismo tema, gratitud, expresión de adoración. Y quiero que para eso leamos, y si pueden estar puestos de pies para que me acompañen a leer. Quiero leer primero todo el texto y luego vamos a ir analizándolo poquito a poquito y ver lo que podemos en medio de esto recibir de parte del Señor. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y dice la palabra de Dios: Yendo Jesús a Jerusalén, y quiero que presten atención porque cada detalle que en este texto se habla tiene una importancia en términos de lo que vamos a aprender. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces, para captar su atención, ¿a dónde iba Jesús? No. Jesús iba a Jerusalén. Por eso dije, presten atención. ¿A dónde iba Jesús? Y entonces, ¿por dónde pasaba? Entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta palabra ya está bendecida porque ha salido de la misma boca de Dios y en esta hora se convierte en bendición para ti y para mí. Pero qué texto tan lleno de riquezas este que acabamos de leer. Tiene una verdad central, pero hay tantos elementos en el texto que nos enseñan. Por ejemplo, en esta mañana pudiéramos analizarlo dentro de los diferentes contextos en el cual está insertado este texto. Por ejemplo, el primero de ellos sería el contexto geográfico. Y para hablar del contexto geográfico, quiero poner un mapa en la pantalla que les va a ayudar a entender mejor, porque miren cómo ahorita, mientras yo estaba hablando de las ciudades, ustedes se confundieron. Yo les dije, ¿a dónde iba Jesús? Y dijeron a Samaria, a Galilea. No, Jesús iba a Jerusalén. Y el texto se detiene en explicar esto. Y quiero que lo veamos aquí, porque a veces nosotros
a duras penas sabemos dónde está la capital y dónde está Santiago. Entonces cuando nos hablan de ciudades como esta, nos confundimos. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a ver, no sé si esto no se puede proyectar en la pantalla, el puntero láser. Parece que el LED no le permite. Está bien, gracias David por el intento. Pero yo quiero señalar, miren en el texto, en el mapa allá arriba, que ven el mar de Galilea. ¿Lo pueden ver? Un circulito azul que está arriba, donde dice Galilea. A la derecha hay un lago, porque realmente es un lago, que es el mar de Galilea. ¿Lo pueden ver? Alrededor de ese mar, el mar de Galilea, ocurre casi todo el ministerio de Jesús. Pero como buen judío, él tenía que ir de manera recurrente a Jerusalén. Entonces Jerusalén no está en Galilea, Jerusalén está en Judea. Entonces miren en la parte de abajo del mapa, donde está Judea, y uno de esos punticos que quizás usted no puede notar desde su asiento, que tienen los nombres de las ciudades, en el centro dice Jerusalén. Es decir, que Jesús tenía que descender desde Galilea, allá arriba, cerca del mar de Galilea, descender hasta Jerusalén. Pero si se fijan, en el centro tenemos un nombre grande que dice Samaria. Habían 3 rutas que se pueden ver en el mapa para ir desde Galilea hasta Jerusalén. Una era por el mar, pero obviamente eso es súper lejos. Usted ve que hay que llegar hasta la costa, luego descender y volver otra vez al centro. No era viable irse por allí a menos que fuera una situación de comercio y todo eso. No vamos a entrar en eso. Pero hay 2 rutas que eran las más comúnmente usadas. Están marcadas ahí, una en rojo y una como en un azul verdoso, que yo no sé si usted lo está viendo bien. Yo la estoy viendo aquí en esta pantalla pequeña. La roja es la más corta, es la ruta más corta entre Galilea y Jerusalén, pero esa pasaba precisamente por Samaria. Los judíos preferían la otra ruta, la que está en un azul verdoso, ¿la ven? Esa era más larga, pero les evitaba pasar por Samaria. ¿Y por qué los judíos preferían esa ruta si la más corta era la que está de rojo? Por las diferencias históricas que habían entre judíos y samaritanos. Porque los samaritanos eran hijos de una mezcla de judíos con asirios. Cuando Dios le había dado instrucciones al pueblo de que no se mezclara con las naciones de esas tierras. Y entonces había una lucha histórica de que un judío no quería saber de los samaritanos, aun cuando había sangre judía en los samaritanos. Y de hecho, ellos se jactaban de que eran hijos también de Jacob. Y eso le molestaba a los israelitas. Y por eso usted ve la historia de Jesús con la mujer samaritana, y que habla de que ese pozo se lo dio su padre. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces eso era lo que pasaba. Entre Samaria y Galilea es una zona fronteriza, digamos. Y ustedes saben que generalmente en las zonas fronterizas son marginados. ¿No lo vemos nosotros aquí? Yo creo que este es el mejor momento de predicar un mensaje como esto, porque usted puede entender claramente que una de las zonas más deprimidas es la zona de nuestra frontera. ¿Por qué? Porque por más esfuerzo que han hecho los gobiernos, no hay la cantidad de industrias que hay, por ejemplo, en la ciudad capital, no hay el desarrollo, no hay las oportunidades de empleo, no hay la prosperidad material, ¿verdad? Para hacerlo. O sea que el que vive en la frontera generalmente está un tanto marginado de la sociedad. Y tenemos que tener en cuenta este contexto geográfico,
porque ya de por sí las personas que habitaban en esas zonas eran personas marginadas. Ahora, viendo todo esto, viendo las diferencias culturales, las mezclas, el espacio geográfico en el que estábamos, yo quiero que entendamos que Jesús no tomó en cuenta esto y quiso pasar por allí, se fue por la ruta en la que le era necesario, en la que podía pasar por Samaria, porque Jesús vino a salvar a todo el mundo. Jesús vino para que el mundo fuese salvo por él. Y atravesando esta ruta, yo quisiera compartir un poquito más de contexto. Se le presentan 10 leprosos. O sea, Jesús está geográficamente en una zona marginada, en una zona que los judíos rechazan, y ahora para colmo, en una aldea se le acercan 10 hombres leprosos. Y eso me lleva a hablarles un poquito del contexto histórico. Ya estamos insertados en el contexto geográfico, vamos a hablar un poquito del contexto histórico. ¿Qué de especial tenía que en medio de esa situación se le acercaran a Jesús 10 leprosos? Pues sucede que la lepra era una enfermedad para la cual no había cura. Una vez más, como hice con el contexto geográfico, nosotros nos hablan ahora de lepra y no entendemos cuál era el problema con que fueran leprosos y dónde estaba la marginalidad en esto, porque ya hoy en día casi no hay lepra. La lepra está muy controlada. Es más, yo voy a hacer referencia a algo que va a poner en evidencia la edad de algunos aquí. Muchos de nuestros jóvenes ni siquiera nunca escucharon un anuncio que decía: una mancha donde no sientes ni dolor, ni calor, ni frío. ¡Ay, Dios mío! Todos esos que respondieron son viejos. Todos esos que completaron el anuncio. Si yo le pregunto a Diego, Diego, ¿tú habías oído eso antes? No, ¿verdad? Tú no sabes de qué yo estoy hablando. Pero todo el que respondió puso en evidencia su edad. Porque hasta hace poco habían campañas de salud pública tratando, ¿verdad?, de llevarnos a erradicar por completo esta enfermedad. Pero en los tiempos de Jesús era una enfermedad incurable y una enfermedad contagiosa. Una vez más, este es el mejor momento para predicar un mensaje como este, porque nosotros lo estamos viviendo con el COVID. Usted puede amar y querer mucho a alguien, pero si tiene COVID, lo aislamos, ¿verdad? De lejito. Yo te atiendo, yo te cuido, pero de lejito. Tú en tu lado y tú en el mío. Es decir, que viviendo en una zona marginada, estos hombres eran aún más marginados, porque tenían que ser sacados del pueblo y vivían en las afueras y no se podían acercar a nadie. Y de hecho eran considerados impuros. Y quiero leer una porción que está en Levíticos 13, 45 y 46, que usted pudiera leer Levítico 13 y Levítico 14, que voy a hacer referencia al 14 más adelante, que hay toda una serie de instrucciones, pero solo voy a leer estos dos versos, 45 y 46 de Levítico 13, para que ustedes vean el grado de marginalidad en el que se encontraban estos hombres. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: ¡inmundo! Entienda esto. Usted tiene COVID, y hoy en día hay muchos que creen que tener COVID es pecado, y nunca lo dicen. O dicen: no, yo tengo una gripe mala. Mira, hermano, en este tiempo, tú el que tiene gripe mala, tranquilo, y eso no es nada, no es pecado. Pues yo cada vez que a mí me ha dado lo he publicado.
porque yo tengo que cuidar a mucha gente. Además tengo mucha gente que ora por mí. Pues estos tenían que andar con los vestidos rasgados, con la cabeza descubierta y embozado, decir, ¡inmundo! Para que no te me acerques siquiera. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Hermanos, y estos hombres que geográficamente ya estaban marginados por un asunto cultural e histórico, también le tocaba el ser aislado, el estar solos. ¿Y saben lo que hicieron? Y yo quiero con esto dejar varias enseñanzas en medio nuestro. Ellos se acercaron, buscaron a Jesús para ser sanados. Pero lo primero que tuvieron fue prudencia. Dice la palabra de Dios en el texto que leímos, que estos 10 hombres se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, o sea, que ellos no fueron y le presentaron a Jesús y le dijeron, tú eres hijo de Dios, tú tienes que abrazarme así con mi letra, tú predicas del amor, ¿y dónde está el amor? No, ellos entendieron que tenían una condición que además era contagiosa, y aunque sabían que allí estaba el que podía sanarles, fueron prudentes. Y dice que se pararon de lejos y alzaron la voz para hablar con Jesús. Hermanos, ahora entienden algunos de los protocolos, algunas de las medidas, algunas de las decisiones que se toman. Eso no nos hace tener menos o más fe. Eso no nos hace amar o menos o amar más. Eso nos hace ser prudentes. Y estos hombres marginados fueron prudentes, pero eso no les impidió buscar de Jesús, sino que parándose a lo lejos, hicieron un esfuerzo. Dice que subieron la voz y gritaron. Lo primero que fueron fue prudentes. Y lo segundo que hicieron fue que clamaron misericordia a aquel que podía extenderles misericordia. Cuando subieron la gran voz, lo que dijeron fue, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tuvo misericordia de ellos. Hermanos, no importa la situación geográfica, histórica, cultural, social o económica en la que tú te encuentres. Si levantando tu voz clamas a Jesús, el Dios de toda misericordia, recibirás de Él misericordia. Y ahora quiero hablar de cómo Jesús extendió misericordia. Jesús les dijo, al verles, ellos se pararon a lo lejos, vocearon, vociferaron, clamaron misericordia. Y Jesús al verlo les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Pero, ¿qué iban a mostrar a los sacerdotes? ¿Alguno de ustedes piensa en ese momento? Quizás se le hace difícil entender esto porque no conocemos el contexto religioso. Así que quiero compartir con ustedes ahora un poquito del contexto religioso de lo que hacía un enfermo de lepra cuando era sanado. Vamos a leer para esto, y dije que iba a hacer referencia a ello, Levítico 14, del 1 al 31. No voy a leerlo entero, pero voy a leer algunos versos de ahí y quise darle la cita completa para que luego en su casa usted pueda estudiar con detenimiento, porque es maravilloso cómo el Señor va dando instrucciones a su pueblo al detalle. Levítico 14, voy a leer algunos versos, 14, ese es el 13. Levítico 14,
Y vamos a leer un par de versos rápidamente. Si los muchachos me ayudan. Se mudó de Biblia a Levítico. Y eso que yo le mandé Ok. Y habló Jehová a Moisés diciendo, próximo verso, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. ¿Cuándo? Léalo de nuevo usted, por si acaso en la pantalla pusieron. Esta será la ley para el leproso cuando será traído al sacerdote. Sigue. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, verso 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 31 y 30 y pico de versos allí dando instrucciones de cómo era el proceso una vez que el leproso se limpiaba. Y lo primero que dice es que una vez limpio tenía que ser traído al sacerdote. Aún ahí se tomaba el cuidado de que el sacerdote salía a las afueras del campamento a revisarlo. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Ahora entendiendo el contexto religioso en el que esto ocurre, tenía sentido que Jesús les dijera a ellos, vayan y muéstrense al sacerdote. No, hermanos, no tenía sentido porque ellos eran leprosos, no se habían sanado. El contexto, por eso les expliqué el contexto religioso. El leproso era enviado al sacerdote, ¿cuándo? Cuando era sano, cuando estaba limpio. Y Jesús les dio la orden de ir y que se presentaran al sacerdote. Y esto nos habla de poner nuestra fe en acción. Yo les pregunto ahora, ¿usted cree que Jesús podía sanar al leproso? ¿Usted cree que hoy Jesús puede sanar su enfermedad? Pues si usted está completamente seguro de eso, usted puede ir a mostrarse al sacerdote. Entiéndalo. No había que esperar que la lepra se fuera, no había que esperar que ellos fueran limpios. Si Jesús le dijo, muéstrate al sacerdote, tú tienes que poner la fe en acción, porque quien te dijo eso es aquel que tiene poder sobre toda enfermedad. Si usted cree que lo único que Jesús tiene que decir es ser sano, entonces ya usted puede ir y mostrarse al sacerdote, como era el contexto religioso de la época, porque aquel que habló es quien tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Eso se llama poner la fe en acción. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué dice el texto que leímos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dice el texto inicial? Dice, mientras iban, fueron limpiados. Hermanos, y ahora yo quiero hacerme esta pregunta, ¿verdad? Y no quiero con esto hacer una interpretación adecuada de la palabra. No, nos vamos a quedar en lo que la Biblia dice. No vamos a estar imaginando lo que la Biblia no dice. Pero hay cosas que son intrínsecas, que son fáciles de deducir. Si Jesús les dio la orden de que fueran a presentarse a los sacerdotes, y la Biblia establece que mientras pusieron su fe en acción, fueron limpiados, ¿qué hubiera pasado si desobedecen? Y si no van a presentarse, si alguno de ellos dice, pero este hombre dice que profeta y no conoce que Levítico 14 dice que cuando yo sea limpio es que tengo que ir a presentarme al sacerdote. Si uno de ellos hubiera sido así de legalista, y miren, yo leí la ley, yo leí en el Pentateuco, ¿entienden?
Si uno de ellos se queda y dice, yo no voy, yo voy a esperar ser limpio, ¿qué hubiera pasado? No, yo no lo puedo asegurar, porque dije que... Pero hay cosas que claramente usted puede aplicar. Pero ellos fueron obedientes, los 10. En este caso los 10 se fueron a presentarse delante de los sacerdotes y dice que mientras iban, fueron limpiados. Hermanos, una y otra vez usted me ha escuchado decir que Dios no bendice vagos. Siempre el Señor, desde que creó al hombre, le dio un trabajo. Y en cada milagro que Jesús operó en la tierra, casi siempre le dio una participación al que recibía el milagro. Toma tu lecho, levántate. Desde el Antiguo Testamento, aquel general, mira que por cierto, enfermo de lepra, y el profeta le dijo, ve y sumérgete. Y le dio las instrucciones claras, cuántas veces y cómo, dónde. Pero Dios podía decir simplemente, desaparece lepra. Jesús podía hacerlo. Jesús puede hoy todavía. Pero qué bueno que nos da la oportunidad de mostrar obediencia, porque eso va completamente en línea con lo que es su palabra, que al obediente las bendiciones lo alcanzarán. Y mientras iban a presentarse a los sacerdotes, fueron limpiados. Alabado sea el Señor. Ahora, una vez que recibieron esta sanidad, dice que uno de los leprosos, viendo que había sido sanado, y yo les pregunto a ustedes, los otros 9, de los 10, ¿no vieron que habían sido sanados? Si camino a los sacerdotes fueron limpiados, no era algo evidente. No, porque si a mí me duele, por ejemplo, este hombro, cuando yo le doy 2 vueltas al brazo, me duele ahí. Es más difícil yo darme cuenta si ya estoy sano. Bueno, ahora no me duele, pero déjame ver, porque es cuando doy un ángulo en 370. A veces a nosotros nos pasan cosas así, que son como tan específicas. Pero no, una lepra es evidente, se nota si tú has sido limpiado de ella. Y aquí no dice que eran ciegos, dice que eran leprosos. Dice que uno, viendo que había sido sanado, vino y se volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? De Jesús, dándole gracias. Y esto me lleva al ser agradecido. Esto me lleva a la gratitud. Hermanos, porque nosotros vivimos una vida de gratitud al Señor por lo bueno que Él es, por lo bueno que ha sido, por lo bueno que será. Le servimos porque somos agradecidos de que Él nos salvó. Y quiero hablarles un poco de gratitud. La Biblia habla de gratitud. Miren, es tan difícil elegir un verso de gratitud en la Biblia porque hay tantos. Y yo elegí este bien sencillito. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Mira lo que dice. Dad gracias. Léalo conmigo. Dad gracias en todo. Pero mira lo que dice. Porque pero cuando dice esta, ¿qué es? El que demos gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Wow, hermanos, miren, muchos de nosotros nos pasamos la vida entera buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida. Aquí está. Aquí dice que la voluntad de Dios para contigo en Cristo es que tú des gracias en todo. La gratitud nos lleva a vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. Usted no ve que hay gente que ni siquiera son creyentes, pero son agradecidas. Y simplemente el simple hecho de ser agradecida hace que a usted le agrade servirle y bendecirlo. Ahora, imaginen esto. Usted y yo que hemos conocido al Señor, que podemos reconocerle en todo, porque la Biblia dice que aún los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros sabemos que toda la creación habla de Dios. Cuando nosotros sabemos que el respirar, que lo hacemos de manera inconsciente, es un milagro de Dios. Cuando usted y yo que podemos reconocer que estábamos apartados de Dios y que vivíamos una vida dirigida por el pecado y que la consecuencia de nuestro pecado era la muerte, y que Cristo murió por nosotros para que en Él fuéramos declarados inocentes y tuviéramos salvación y vida eterna. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? Si yo dije que hay gente que sin ser creyentes son agradecidas, ¿cuánto más tú y yo debemos cumplir esta palabra y dar gracias a Dios en todo? La gratitud debe adornar nuestro corazón, nuestra vida. Y hay 3 características de nuestra gratitud que están encerradas en este texto que leímos y que deben ser aplicadas en nuestra vida también. La primera de ellas es que nuestra gratitud a Dios debe ser pública. Debe ser evidente a todos. ¿Saben? Este hombre no se devolvió y dijo, estoy limpio. Ay, déjame ir porque no quiero calentarme. Déjame ir. No, dice que se devolvió vociferando, dando gloria a Dios. Y no solo eso, dice dando gloria a Dios a gran voz. Nuestra gratitud debe ser pública, debe ser conocida por todos. Nuestra gratitud a Dios. Nuestra gratitud, en segundo lugar, debe ser íntima. Él no se conformó con vociferar y dar gloria a Dios. Él fue donde Jesús y se postró a sus pies. Y allí a sus pies, dice, postrado en tierra, dice, le dio gracias a Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros oramos para que Dios obre a nuestro favor? Y Dios obra a nuestro favor y se nos olvida darle gracias. O solamente damos gracias y nos dan una oportunidad pública. En la iglesia, en esto. Pero ¿y en tu altar? Donde tú pones los pies en la tierra. Donde tú te arrodillas delante de tu Señor. En esa comunión íntima con Él. Allí tienes que darle gracias a Dios. Y lo tercero es que nuestra gratitud debe ser incondicional, sin importar las circunstancias y las condiciones, porque dice que este que se devolvió era samaritano. ¿Ven la importancia de lo que expliqué al principio y de la introducción larga que hice? Porque ahora tú y yo podemos entender que este hombre no valoró la posición, la marginalidad, lo que pensaban, lo que había entre judíos y samaritanos. Jesús era judío y este que se devolvió era samaritano. Y no le importó, dio gracias a Dios y vino y se acercó y se postró a los pies de Jesús y le dio gracias a Jesús.
Saben, muchas veces usted me ha escuchado decir que la gratitud es tan valiosa a los ojos de Dios, que es la única cosa, o una de las pocas, si alguno encontrare otra, que Jesús le reclamó al ser humano. Porque Jesús le respondió a este leproso que se devolvió. Leámoslo. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermanos, vemos a Jesús aquí reclamando que los 10 debieron darle gloria a Dios, porque los 10 recibieron el milagro. ¿Cuántas personas ingratas reciben y no reconocen a Dios? No agradecen. Pero saben, hermanos, no me quiero enfocar hoy en los malagradecidos. Eso lo dejamos para otro día. Hay una enseñanza especial que se manifestó solo en la vida de aquel que fue agradecido. Y quiero, para terminar, ilustrarte este regalo especial que te servirá de enseñanza a ti y a mí hoy, para motivarnos a ser agradecidos. En este pasaje, 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados? Y con todo lo que yo les he explicado y hemos analizado hoy, entenderíamos que los 10 recibieron lo mejor que alguien podía recibir: respuesta a su oración. ¿Es así o no es así? Los 10 recibieron la sanidad. Los 10 recibieron su premio. Ahora, yo quiero que alguno de ustedes me diga, ¿dónde viven estos 10 leprosos hoy en día? ¿Dónde viven? ¿Alguno los conoce? ¿Quién fue por aquí que me dijo que no viven? ¡No viven! ¿Y por qué no viven? ¿Saben? La vida del hombre son 70 años, en los más fuertes 80. Porque la misericordia de Dios le ha sido extendida. Él la ama a usted y nos ama a nosotros que disfrutamos de su compañía. Pero, ¿saben? Un día todos moriremos si Cristo no viene antes. Porque ahí entonces seremos levantados. Pero ¿saben por qué murieron? Porque ellos simplemente recibieron su sanidad. Recibieron aquello por lo que oraban, aquello por lo que clamaron, pero eso no trasciende. Esa gran bendición por la que estás orando, esa cosa que te quita el sueño, eso que para ti es lo máximo, eso que tú dices, si Dios me concede esto, mira, yo lo voy a amar siempre. Y Dios te lo puede conceder. Pero eso no trasciende. Al final hoy Dios te puede sanar de un cáncer, pero un día vas a morir. Ahora, vamos a ver qué le dio Jesús a aquel que mostró gratitud, que levantó su voz como expresión de adoración a Dios y como expresión de gratitud a Jesús. Al terminar este pasaje, Jesús a él le da algo que no le dio a los otros 9. Léalo conmigo. ¿Cómo termina el texto? Jesús le dijo: levántate, vete,
Dice, tu fe te ha sanado. Léalo, léalo. A los 10 los sanó de la lepra. Pero aquel que en gratitud a lo que Dios había hecho se volvió a Dios y adoró, aquel que en gratitud se postró a los pies de Jesús y le agradeció, le dijo, levántate, porque hoy la salvación ha llegado a tu vida. Y sabes, la salvación sí trasciende. La respuesta a la oración por la que clamas hoy es buena. Qué bueno es contar. Si yo contare las bendiciones de Dios, son incontables. Pero hay una que trasciende y que permanece: la salvación y la vida eterna. Y la gratitud fue la llave que abrió que Jesús, el único que puede dar salvación, le diera a este hombre un regalo especial. Solo Jesús puede dar salvación. Solo Él puede dar vida eterna. Y eso trasciende a este mundo. Sí, Él tiene el poder y quiere darte aquello por lo que oras. Esa situación que te margina, que te hace sentir solo, que te preocupa, que te llena de ansiedad. Sí, Él quiere sanarte hoy. Él quiere quitar la enfermedad. Es más, hoy voy a orar para que Dios obre el milagro en tu vida. Pero no es ese milagro, es lo que tú haces con Él. Es la expresión y tu actitud de gratitud a Dios hacia aquel que es el hacedor de milagros. Cuando tú conviertes esa necesidad en un espíritu de adoración a Él, es cuando se abre la puerta de la salvación y de la vida eterna en tu vida.